Muy bien, estamos el día de hoy acá en Monterrey, Nuevo León, en México, haciendo este estudio que es muy interesante acerca de la vida. Siempre metafísica es el estudio de la vida, en este caso de las cuestiones que existen en la vida, pero que están más allá de lo físico, o sea, que existen pero que no vemos y que muchas veces eh, están en un plano más sutil. Las cosas sutiles, no porque no las veamos, no quiere decir que no existan, como lo es, por ejemplo, la señal del celular. Nosotros no vemos cuando cae ahí la señal, ni cuando te va a entrar la llamada, ni nada de eso, pero sabemos que hay una señal, que hay un radio allí, una onda de frecuencia que llega y que se conecta con nuestro celular de acuerdo al número que tenemos, y así tantas cosas que existen. El caso del tema del día de hoy es muy interesante porque vamos a hablar acerca de los elementales. Los elementales son la vida en sí misma, es todo lo que le da sustento a nuestra vida. Entonces, conocerlos es muy importante, pero más que conocerlos, amigarnos con ellos va a ser una tarea súper importante porque los elementales están prestándonos un servicio y nosotros al ignorar a lo mejor ese servicio puede que estemos incurriendo en una cuestión negativa. Todo esto que vamos a ver pues está basado en su texto que se llama Elementales, que es una obra original de Rubén Cedeño. Entonces aquí es donde nos vamos a basar para este estudio del día de hoy. Si les parece bien podemos leer todos juntos. Los elementales son pequeños, mágicos, trabajadores, graciosos, hermosísimos, actuando en la creación. Por supuesto, la creación es todo lo cual nosotros disfrutamos y ustedes el día de hoy se levantaron. ¿Dónde pasaron la noche? Bueno, no entren en detalles, Blanquita. Ya iba a decir, en mi casa. Bajo un techo, en una ciudad, luego se levantaron y se bañaron, utilizaron el agua, luego prepararon sus alimentos, los cocinaron con el fuego. Y bueno, el techo pues era la tierra, ¿verdad? Se levantaron allí pues con algo de cemento que les guarece bueno, no hacía tanto frío, ¿verdad? Pero estaba fresquito, estaba así, como para andar durmiendo en la intemperie, pues como que no, ¿verdad? Los elementos justamente hacemos uso de ellos todo el tiempo. Prácticamente en nuestra vida forman parte esencial. Si no fuera por ellos no tendríamos ni siquiera un cuerpo físico. No podríamos disfrutar, no podríamos tener dinero. ¿De qué está hecho el dinero? De metal, en este caso las monedas, y de pues papel, en este caso los billetes y demás, los cheques y demás. Prácticamente pues todo el mundo que nosotros conocemos está hecho de los elementos. Entonces tenemos una gran tarea para empezar a estudiar a estos elementos o estos elementales de la vida. Son conocidas como las manos de la totalidad de la vida. En este caso, la vida se hace de estos elementales porque son los pequeños trabajadores trabajando en el mundo minúsculo. Nosotros somos pequeñitos, de hecho, pero imagínense que los elementales son más chiquititos, más sutiles y están trabajando justamente para el ser humano allí, dándole su beneficio, su ayuda y todo esto. Por supuesto, son trabajadores y son graciosos y son mágicos. Hacen que el fuego, el aire, el agua y la tierra puedan cumplir sus funciones. O sea, esos elementales pueden tener acción en cada uno de estos mundos que nosotros vemos acá. Podríamos parecer esto pues que estamos regresando a algo que a lo mejor creíamos cuando éramos niños. Y de hecho pasa así. Los elementales suelen ser vistos por los niños. Los niños son los que hablan con ellos, los que muchas veces juegan con ellos, los que tienen contacto con ellos. Y los adultos no. ¿Por qué? Porque los niños todavía tienen una mente y no les han dicho muchas cosas y no les han dicho, no, tú no puedes ver esto, no veas esto, no aquí, no allá, y tienen una mente más receptiva. ¿Y qué es lo que sucede con ello? Pues que se benefician y que pueden tener contacto con la vida elemental en este caso. También ocurre así pues para algunas personas que siguen creyendo en ellos. Entonces, este estudio justamente nos puede retornar otra vez a que seamos como niños y que nos divirtamos un poquito con este mundo de los elementos. Uno puede siempre volverse como un niño al conocerlos y hacerse sus amigos. O sea, el objetivo de este curso, en lo que vamos a ver, es que te vuelvas amigo de los elementales.
Esto es prácticamente que trabajen junto contigo. Eso es muy importante, que siempre que tú vayas a realizar una fiesta al aire libre, Blanquita, ahora que va a ser el bodorrio y demás, las condiciones atmosféricas y la temperatura y todo sean de lo mejor. Que si, qué sé yo, vas a salir a la calle, tienes que salir, pues que sea un clima agradable, que si vas a viajar, pues a lo mejor no haya tanto sol, porque manejar con el sol está fuerte, pero que tampoco sea un clima con lluvia, que pues inclina los accidentes y eso, pues nada, ¿verdad? Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con ellos como lo haces con un amigo. Cuando tú tienes un amigo, tú le cuentas tus asuntos y dices, ah, mira, yo conozco a alguien que te puede echar la mano. Mira, pues creo que puede ser así. Y siempre un amigo te está acompañando, aunque sea pues en ideas, ¿verdad? Te está dando ideas para que puedas solucionar. En este caso, amigarnos de los elementales va a ser una tarea que nos va a traer muchos beneficios en cuestión pues de nuestra vida, en nuestro diario vivir, porque siempre estamos haciendo uso de ellos. Muy bien, estos elementales viven en un mundo real que existe en planos más sutiles que la Tierra. Vamos a leer. Ellos, aunque no los aceptemos, no pueden dejar de existir porque son parte de nuestra vida y sin ellos moriríamos. Prácticamente es así. ¿Qué pasaría si un día se fuera el elemento aire de la vida? Ya. El elemento fuego, ¿qué pasaría si el sol se dejara de aparecer un día? Prácticamente es así, el agua, todo está metido en ese ámbito. O sea, imagínense ustedes qué trabajo tan importante tienen ellos para nosotros, que nosotros dependemos de ellos. Entonces, obviamente, es un servicio, ellos son servidores. Su canal de servicio está y su evolución está en el servicio que nos prestan a los hombres. Entonces nosotros podemos también ir de la mano con ellos. ¿Por qué se produce la contaminación? Justamente los elementos son receptivos, ellos son impresionables. ¿Y de qué se impregnan? De todos los pensamientos y los sentimientos de la gente que vive en determinado sitio. Entonces la gente cuando está allí, en esos lugares y demás, todo lo que ellos piensan llenan el ambiente de ello. Dice, contaminación, vamos a leer. Cada vez que nos expresamos mal de cada uno de los elementos o los rechazamos, se contaminan de nuestro odio, repudio, lo que los hace reaccionar fatalmente con los llamados desastres naturales. Terremotos, maremotos, erupción de volcanes, incendios, tornados y tormentas. Muy bien, esto que nosotros conocemos como el calentamiento global, ¿verdad? La verdad es que hay una cuestión donde las causas del calentamiento global pues todavía no están como científicamente comprobadas, pero lo que sí está comprobado es que la temperatura de la Tierra está aumentando cada vez, que donde antes había glaciares y demás, ahora se están derritiendo. Y entonces, por supuesto, se le hace pues que al carbono, la combustión y todo eso que calienta la atmósfera y hace pues que esos puntos sean menos fríos, pero al mismo tiempo tiene que ver con todo lo que el ser humano lanza con sus pensamientos y sus sentimientos. O sea, nosotros podríamos culpar, ahora es que acabo de escuchar una campaña acerca de los popotes, ¿verdad? Que no utilices popotes porque dañan el medio ambiente, a los pececitos, etcétera, etcétera. Hace tiempo estaba la campaña de las pilas, de no tirar las pilas allí porque dañan el ambiente y que reciclarlas y todo eso. Y el otro era las bolsas de plástico, que las bolsas de plástico, que aquí, que allá y demás. Pregunta del millón, o sea, las bolsas de plástico van y se tiran en automático allá a los ríos. Los popotes andan allí buscando a ver a qué océanos avientan, o las pilas están viendo a ver dónde se sale todo eso. No, ¿quién es el que genera el mal? El ser humano, ¿verdad? El ser humano es el que tira, el que hace y demás. O sea, esos, recordemos, incluso las bolsas de plástico son elementales también. Las pilas, las baterías, se ha comprobado que no hacen daño en sí tirarlas
en cualquier sitio, ¿entienden? O sea, hay tantas cosas así, pero que el ser humano es el que tiene toda la respuesta siempre. Le echamos la culpa a los elementos y decimos, es que las bolsas, es que los popotes, es que las pilas hacen daño. Y así le echamos la culpa a eso y el ser humano, bien gracias, ¿verdad? El ser humano siempre es el bueno, el que le sale todo bien y demás. Cuando en realidad pues es la conciencia que podemos tener o no de esto. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos se rebelan ante los seres humanos. Y gozar o no de condiciones atmosféricas o de una tranquilidad con los elementales, una sana convivencia con ellos, que ellos nos puedan seguir sirviendo, depende de cómo nosotros sostenemos nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Por supuesto, hay una parte que tomar, ¿verdad? Hay una solución ante este punto tan importante. Número 1, vamos a leer. Reconocer todo lo que los espíritus elementales nos brindan a cada instante y agradecerles lo que nos están dando. Eso es muy importante. Número 1, reconocerlos. Y número 2, agradecerles. Siempre tenerlos en la mente, ¿verdad? En el pensamiento, en el sentimiento. Dice, estamos recibiendo el reino elemental a cada segundo. Ellos existen y están atados por amor a nosotros, prestándonos un servicio sin igual e insustituible en la vida. Por supuesto, no podríamos sustituir nada del servicio que ellos nos prestan. Entonces, el reconocimiento y el agradecimiento es lo que vamos a trabajar. No se trata de adorarlos, sino bendecirlos y agradecerles. ¿Para qué? Para que nos den un mejor servicio. Ocurre justamente que, bueno, en algunos momentos, qué sé yo, hay ciudades justamente pues donde la gente se muere de frío. Pues entra una cuestión allí de un frente frío y demás, y viene un invierno que prácticamente pues se les mete hasta los huesos el frío, un calor insoportable, o situaciones, ¿verdad? Terremotos, tsunamis, maremotos, y en realidad eso tiene que ver con los habitantes y con el cúmulo de pensamientos que están allí. Por supuesto que cuando uno aprende estas cosas, uno es el llamado a trabajar con el servicio a los elementales, a trabajar con el rayo violeta, a trabajar con el perdón, a trabajar con la bendición y el agradecimiento. Y si nadie se ocupa de hacer eso, por lo menos el grupo de estudiantes que puede estar preparado en cualquier lugar, ante esta situación, es el que puede hacer ese trabajito. Entonces, cada uno de nosotros pues tiene esa labor para sí mismo, ¿verdad? Dice, cuando nos va mal es porque estamos contra lo que nos rodea. Eso es así. También hay un asunto allí donde dicen que, por ejemplo, los rayos ultravioleta pues hacen daño y dañan la capa de ozono y nos dañan al ser humano y demás, cuando los rayos ultravioleta son rayos violeta. Es la llama violeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú te quejas o hablas mal de un elemento, ese elemento, como tú lo piensas de ese modo, te hace daño. Es así con los alimentos, es así con la vida, es así con el sol. ¿Cómo podemos pensar que el sol nos puede hacer daño? Por supuesto, pues nada, no, hay que todo con medida, ¿verdad? Pero en realidad, pues hay personas que viven bajo el sol así 24/7 y no sufren de nada discordante, ¿me entiendes? Las personas que tienen eso en su mente, pues obviamente los que se ven afectados. Entonces, cuando eres amigo de los elementales de la naturaleza, te va de maravilla en todo tu quehacer diario. Por supuesto, tenemos que alinear esos 4 elementos, porque aparte esos 4 elementos viven dentro de nosotros. El fuego, ¿dónde está? En el calorcito, ¿verdad? Que tenemos. Nosotros tenemos un calorcito aquí en el pecho. De hecho, esa es la parte más importante que debe de tener calor. No importa que se te enfríen las manos, las piernas, los pies y demás. Si se te llegue a enfriar el torso, ahí es donde sí hay asunto. ¿Por qué? Porque en el torso, en el corazón, en este caso es donde tenemos el fuego interior. Y ese fuego es lo que hace que lata nuestro corazón, ¿vale? Número 2, ¿dónde está el agua? Somos más de 70% agua, ¿verdad? ¿Dónde está el aire? En nuestros pulmones. Por supuesto, tenemos una proporción bastante
amplia de aire. ¿Y dónde está la tierra? Los huesos. En los huesos, ¿verdad? En nuestra carne prácticamente estamos nosotros con esos 4 elementos allí trabajando con nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que como todo tiene vida, tú, todo lo que te ha ocurrido con los elementos ha sucedido por una causa que hemos movido. O sea, nada es de gratis. Las personas, por ejemplo, o sea, cada quien tiene su historia, ¿verdad? Con el mar. Pero ha habido personas que han estado a punto de ahogarse. Qué sé yo, estaban allí jugando, jugueteando y de pronto los jaló la corriente y no se dieron cuenta y ya no podían regresar hasta que llegó un Baywatch, ¿verdad? Un guardián de la bahía y los rescató y ya. ¿Y eso por qué es? Dicen, ¿verdad? Que al mar hay que tenerle respeto. Pero en realidad pues es a los elementales en general, a la vida en general. Hay gente que, por ejemplo, en algún momento pues murió ahogado. Entonces vienen, no fue eso de gratis tampoco, pero vienen y en su vida tienen miedo al agua. O así con el fuego y demás. Por ejemplo, una quemadita o cualquier cosa que ocurra en nuestra vida tiene que ver con ese asunto de los elementos. Entonces cada uno de nosotros pues tiene que ver cómo se lleva de mejor manera con los elementos, hablándoles, invocándolos, pero nunca directamente, ya lo vamos a ver. Hay que hablar siempre con los directores. En este caso pues ha habido culturas ancestrales que han hablado de los elementos. En este caso les han puesto nombre, les han puesto cualidades y demás. Y en este caso, por ejemplo, Tlaloc es el dios del agua y de la lluvia para los aztecas. Para los mayas es el dios Chac. Para los romanos es Poseidonis o Poseidón. Y para los griegos, ¿verdad? Es el señor Neptuno. Esta es una fuente que está aquí en Ciudad de Monterrey, que es llamada la Fuente de la Vida. Y allí está el señor Neptuno con su tridente, lanzando allá sus ondinas y lanzando toda su cuestión, por supuesto. Eso, pues es un anclaje que ocurre no solamente aquí, sino en cualquier ciudad, pero siempre se ha estudiado a los elementales y demás. Vamos a leer. Uno nunca debe entenderse con los elementales directamente, ni darles órdenes o trabajar con ellos, sino a sus directores. O sea, es con los directores con los que nos tenemos que entender. En este caso, los directores del aire, del agua, del fuego y de la tierra. Esos son los importantes, ¿verdad? Nosotros tenemos que volvernos amigos de los elementales. Hay personas que naturalmente se conectan con ellos, como lo son los ecologistas, los de Greenpeace, estas personas que todo el tiempo están haciendo pues círculos de trabajo para limpiar un parque, para estar al pendiente de tal zona ecológica, están con todos los recursos, ¿verdad? De abogados, de económicos y demás, trabajando por esa causa. También los niños son muy amigos de los elementales. A los niños tú vas, los dejas tantito ahí en un pastito o en un terraplén y demás, y al rato regresan todos chorreados, llenos de verde del pasto, de café de la tierra. Ya comieron y probaron todos los gusanitos que estaban ahí en el piso y se divirtieron mucho, ¿verdad? Pero los niños naturalmente cuando somos niños nos conectamos con la naturaleza. Tienes a la niña que está jugando las comiditas y tiene ahí sus ramitas o sus pastitos y está ahí haciendo como que el molido o el batido, qué sé yo. ¿Por qué? Porque nos sentimos uno con la naturaleza y con los elementos cuando somos pequeños. Y también los artistas, ¿verdad? Los artistas reciben muchísima inspiración de la naturaleza. Prácticamente el hombre siempre busca replicar o reflejar lo que él presenta en su vida, en este caso, los elementos de la naturaleza. Y ese pues es un pintor, ¿verdad? Que hace reciente tiempo pasó a mejor vida, pues conocido como Bob Ross. Siempre tenía ahí su programa donde él pintaba un cuadro y te enseñaba cómo pintar un cuadro y él decía, bueno, vamos a pintar una montaña feliz y luego un árbol feliz
y luego un lago feliz. Y por supuesto a todos los retrataba y todos los inspiraba y los ponía de una forma feliz y bueno, él justamente pues inspiraba de toda esa naturaleza. Eh, Nosotros pues también tenemos la historia de San Francisco. San Francisco de Asisi es uno de los patronos en sí de la ecología, de los animalitos, decimos que es el patrono de los animalitos, de la naturaleza en sí, porque él, digámoslo así, pues era como un hippie de los que conocemos. Bueno, ya no existen los hippies tal cual, ¿verdad? Pero si lo pudiéramos ver de un modo, pues eran el hippie del momento. Entonces, ¿qué era? Pues tenía sus campañas ecológicas, cuidaba la naturaleza, quería a los animalitos, quería a todo el mundo y él estaba ahí al pendiente y le decía al sol, hermano sol, y a la luna, hermana luna. Hay una película, ¿verdad?, de Franco Sefirelli donde se presenta toda la historia de Francisco y cómo está llevando y cómo hace su trabajito en este caso por la naturaleza, por los elementos y todo. Entonces, bueno, él es el conocido como patrono de la naturaleza y de los animales. Un día Francesco justamente se fue a bailar y se bailó, empezó a bailar en el centro de la plaza pública ahí de Assisi. Todo el mundo lo empezó a abuchear, le aventaba tomates, le aventaba lechugas, le aventaba de todo un poco. Y cuando le preguntaba a uno de sus estudiantes, a Francesco, ¿por qué hiciste eso, Francisco? ¿Por qué lo hicimos? Y Francisco les dijo, no se daban cuenta que bailaba yo. Dice, se movían las plantas, el sol, las estrellas, la luna y la naturaleza. O sea, todo se movía al unísono, como un solo sonido, como un solo movimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Por supuesto, ese es Francesco, ¿verdad? Estos elementales tienen un proceso de evolución. O sea, así como nosotros evolucionamos, nuestra conciencia evoluciona y a lo mejor al principio pues eres un niño. Luego creces y eres un adolescente y qué sé yo, te toca cuidar por lo menos tu ropa. Luego creces un poquito más y te vuelves un adulto y ya tienes que cuidar a lo mejor tu auto, empiezas a trabajar y tienes que cuidar tu trabajo, creces un poquito más y tienes que cuidar una familia, tienes que cuidar un hogar, después así tienes que cuidar a lo mejor si eres un jefe de empresa, tienes que cuidar a la empresa, etcétera. Nuestra evolución se va marcando en cuanto nosotros cuidamos y sostenemos la vida a nuestro alrededor. En este caso, para los elementales sucede así también. Los elementales comienzan siendo unos, unas florecitas, pues, chiquititas, chiquititas, chiquititas. Y el elemental que empieza a trabajar tiene que trabajar con la concentración y concentrarse en producir una flor. Y así puede ser, luego vemos, ¿verdad? Esas flores que no se dieron, que apenas se quedó así, no creció, creció chiquitita, chiquitita, chuequita, es un elemental que apenas está aprendiendo. Pero vuelve a regresar y le dan oportunidad de hacerlo con otra flor. Y entonces crece más la florecita y luego a la siguiente le dan más. Total, va evolucionando el elemental conforme va presentando formas más bellas, cuestiones superiores y demás. ¿Y qué es lo que sucede? Pues justamente van teniendo esas tareas, ¿verdad? Al principio elaborar solo una flor. Después, vamos a leer, crear flores más complicadas con más pétalos o arbustos con frutas. Justamente, ¿verdad? Le toca crear arbustos, crear arbolitos ya con frutas a su alrededor. Y esa es otra evolución. Y el elemental ahí está concentrado, concentrado, concentrado. De pronto se distrae, qué sé yo, pasó una niña, se distrajo y la flor ya valió. Pero le dan oportunidad con otra flor. Y así se va produciendo ese trabajo, ¿verdad? Luego les toca hacer rosas perfectas, árboles de gran tamaño o importancia, como es el caso, por ejemplo, del árbol de la noche triste, allí en Ciudad de México. Es el árbol que se cuenta la historia, allí fue donde Hernán Cortés lloró. Y se puso a llorar ahí en ese árbol, y ese árbol ahí sigue. O el árbol del Tule en Oaxaca, que prácticamente es un ahuehuete, ¿verdad? Un árbol con un diámetro muy grande que prácticamente como apenas como 50 personas podrían, ¿cómo? Lo podrían, ¿verdad? Abrazadas, apenas un buen número de personas podrían. Esos que son ya, elementales super evolucionados, que ya han trabajado, comenzaron así de pequeñito,
y luego pudieron trascender y hacer algo mejor, ¿verdad? La evolución después, ya que una vez que fueron árboles o que mostraron la perfección y la maestría en lo que les tocaba hacer, ahora sí les toca hacer montañas, ser guardianes de montañas, y ellos guardan la vida, en este caso de los arbustos, de los árboles, de los bosques, pueden ser bosques en sí, guardianes ya de esos bosques o guardabosques, guardianes de la montaña, guardianes en este caso de océanos y son elementales del mar, guardianes de numerosa vida a su alrededor, ¿me entienden? Y eso va evolucionando, se vuelven devas de montañas, después se pueden volver, ya que probaron su eficacia en ese servicio, se pueden volver guardianes silenciosos de una ciudad. En este caso hay un proceso, ¿verdad? Primero se vuelven de pueblos. Piensen ustedes, qué sé yo, en el pueblito acá, ¿cómo se llama? ¿El Santiago? Santiago, ¿verdad? Es un pueblito muy pintoresco, así tiene su placita del centro donde no te puedes ni estacionar ni hacer nada. Y ahí a lo lejos se ve una montaña y demás, pero es un pueblito. Ese pueblito tiene su guardián silencioso, que es un deva o es un elemental que ya trabajó con haciendo, qué sé yo, un bosque, siendo algo anteriormente. Después pasa esa evolución a ser de una ciudad. Por ejemplo, esta ciudad de Monterrey tiene su guardián silencioso. Y ese guardián cuida toda la vida que circunda aquí. O sea, ese guardián, por ejemplo, vela porque a ti te vaya bien. Porque tú prosperes, porque tengas dinero, porque tengas salud, porque tengas todas las necesidades cubiertas aquí. Y por supuesto, verifica el clima, verifica las cosas, las cuestiones, siempre, bueno, que haya seres humanos trabajando con la creación de eso, ¿verdad? Después se vuelven guardianes silenciosos de los países, como es el caso de México, la señora mágica. Ese es el nombre de la guardiana silenciosa de acá, que se ocupa de toda la vida que está en los kilómetros de la nación, en toda la vida alrededor de la nación. Después viene la guardiana de los continentes, guardián silencioso de los continentes, después pues del globo y después de la galaxia, del cosmos en sí. Entonces, en este caso, imagínense ustedes, aquí en Monterrey existe este llamado Cerro de la Silla, que forma parte de esta cadena montañosa que se llama la Sierra Madre Oriental. Pues nada, es una cadena montañosa muy grande. Si ustedes vienen volando así y entran a Monterrey y demás, van a ver así puras montañas, puro cerro, ¿verdad? De hecho, así es su nombre. Su nombre de esta ciudad tiene el nombre, pues, de un elemental. Dice, el Monterrey, donde el monte reina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por supuesto, imagínense la evolución de ese elemental, del Cerro de la Silla. Obviamente, pues es un elemental gigantesco, inmenso, completamente, pero imagínense cuánto tiempo lleva trabajando su evolución. O sea, es un deva muy importante. Prácticamente, pues, o sea, ustedes piensen en las ciudades del país y los cerros que puedan tener la ciudad del país, pero pocas veces tienes un cerro tan icónico como lo es en este caso el Cerro de la Silla acá. Entonces, no sé a quién de ustedes pues se le ha ocurrido hacerle, qué sé yo, una bendición, un agradecimiento a ese Cerro de la Silla, o sea, pues reconocerle su servicio, porque finalmente son guardianes de esta región, están al pendiente de toda la vida que circunda por acá y es así. Y bueno, la cadena montañosa, la Sierra Madre Occidental, también cumple una labor importantísima para toda la vida acá. Cuenta la historia de Guy Ballard, antes de conocer al maestro Saint Germain, que él allí en Mount Shasta se levantaba todos los días y cuando veía el Mount Shasta, el monte y demás, le hacía una bendición y le decía, oh gran supremo ser, yo te bendigo, gracias por toda la vida que te circunda, gracias por lo que nos sirves, gracias por toda la ayuda que nos das. Y así se levantaba todos los días a pues dedicarle esa alegría o esa bendición. Así también sucede, por ejemplo, que los retiros de los maestros, los retiros etéricos en el plano etérico, justamente usualmente están en lugares donde hay pues una pureza, donde hay
elementales o digamos que así, cuestiones naturales, pues recursos naturales así muy valiosos. En este caso, pues por ejemplo, el lago Banff en donde está el Arcángel Miguel, el Monte Ávila en Caracas, Venezuela, y demás que pues son montes y cerros donde la pureza y la fuerza que tienen esos elementos permite que haya retiros etéricos. Entonces, pues bueno, siempre estar agradecidos con la manifestación, ¿verdad? Esto es muy importante. Nosotros, no importa pues, los elementos que tengamos a nuestro alrededor, siempre hay que vibrar con ellos. El juego es así, el que se enoja pierde, el que se queja de un elemental pierde esa bendición de poderlo recibir. Para eso se necesita que nosotros desarrollemos estas fibras sensibles de nuestro ser. O sea, qué sé yo, estás en Acapulco Beach con unos 35 grados ahí con el solecito, con la arena y con el mar, pues la verdad, no cuesta mucho trabajo ahí aventarse a la hamaca, ¿verdad? Pero el trabajo que nos toca a nosotros es que nos compenetremos y que nos hagamos sensibles a esa arena, a ese sol, a esa agua que puede estar tocando nuestros pies. Si estamos en un lugar donde hay nieve, donde hay neblina, donde hay aire y demás, donde hay fresco y demás, nosotros debemos de sensibilizar nuestro cuerpo a esos elementos también. Y digámoslo así, aprenderle a disfrutar ese elemento que está a nuestro alrededor. Eso obviamente pues va a originar una bendición a nuestro alrededor, en nuestro mundo y con todo lo que nos está circundando, y va a ser pues una gran ayuda para que nosotros nos sensibilicemos. Vamos a leer acerca de la vibración. Sensibilizarnos y despertar las fibras sutiles que tenemos dentro del cuerpo, a través de la observación de la naturaleza, dándole amor, dándonos cuenta sin pasar por desapercibido nada. Siempre les platico, ¿verdad? Estos estudiantes que yo sé que ya les llegó su momento pues de éxtasis y de vibración y demás, donde un día llegan y dicen, oye Román, el atardecer del día de hoy fue esplendoroso, fue lo máximo, fue como si yo ese atardecer me lo estuviera regalando Dios nomás a mí. Y así, ¿verdad? Cuando ya están en ese lugar y demás, yo digo, ya, ellos ya están más para allá que para acá, ¿verdad? Ellos ya están en éxtasis con la vida, con la naturaleza, justamente porque, pues por el conocimiento y por la vibración que se van sintonizando con esos elementos. Entonces, cada uno de nosotros se va dando cuenta de esos elementos y los va utilizando en su vida diaria, pero ese agradecimiento nos va a traer muchas bendiciones. Hay que escuchar, hay que saborear y hay que preguntarnos, ¿verdad?, acerca de esos elementos. Vivir a la defensiva no permite que nadie nos penetre y tampoco llegaremos a nadie. O sea, cuando tú estás, cuidado con el sol, cuidado con la arena, cuidado con la tierra, cuidado con esto y cuidado con el otro, tú no disfrutas. Tú estás siempre al pendiente de esto, ¿verdad? Y como dice la canción, no culpes a la noche, no culpes a la lluvia, no culpes a la arena, no culpes a nadie, ¿verdad? Allí lo que nos hace falta pues es desarrollar el amor por la vida, por lo que estamos viviendo, por el clima que tenemos y demás, porque eso es lo que va a suceder. Nosotros vamos a darnos cuenta de el clima en el cual vivimos. Pues la verdad pues ha estado agradable en estos días y demás, pero pues siempre tendría que ser un clima agradable para nuestra vida, para nuestra existencia. Cuando hay algo, una cuestión del clima, del medio ambiente que se deja notar y demás, es porque hace falta hacer el trabajito con ese elemental. Les cuento esta historia donde pues ya iba a entrar, ¿verdad?, un día huracán llamado Patricia por Jalisco. Y entonces pues todo el mundo estaba ya
hablando de que iba a ser lo peor, que nunca se había visto antes una cuestión así. Pero bueno, los metafísicos que estábamos allí en ese estado nos pusimos a hacer meditación, le enviamos amor divino a los elementales, en este caso a ese elemental de la naturaleza, que bueno, hasta nombre tenía, ¿verdad? Ya cuando un elemental tiene nombre, pues ya le estás dando importancia incluso y demás a eso, pero le enviamos amor, le enviamos el rayo rosa, le hicimos el servicio de elementales, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. ¿Y qué pasó? Pues de pronto, de un momento a otro, una noche, durante la noche, como que se cebó. Se terminó eso, ¿por qué? Porque no puede ser que un elemental le haga daño a seres vivientes en un sitio. Allí lo que hay que hacer es dirigirse a los directores del elemento. Y eso justamente pues hay que meditarlo. Vamos a colocarnos en nuestro sitio, vamos a hacer una meditación con los elementales, en este caso pues del lugar donde vivimos. Simplemente vamos a cerrar nuestros ojos para concentrarnos y vamos a respirar por la nariz, a nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio, en nuestro propio tiempo. Y ahora vas a pensar y sentir en el latido de tu corazón. Y ahora vamos a empezar a reconocer y empezar a sentir con las fibras de nuestro cuerpo las sensaciones que producen cada uno de los elementales, dónde se encuentran, comenzando por ese latido. ¿Qué anima ese latido? Podemos reconocer que es un poder, y es el poder del fuego de la vida. Ese calorcito que sentimos interiormente es la vida con su calor, que viene a nosotros para activarnos, que nos da vida, que nos da movimiento, que nos da energía. Meditemos en el aire. Ese aire lo recibimos con nuestra respiración. Pongamos atención a la zona que se encuentra debajo de nuestra nariz. Que es la que recibe directamente todo el contacto con el aire que respiramos, que inspiramos y exhalamos. Vamos a ponernos en contacto ahora con el agua dentro de nosotros. Esa agua se encuentra en nuestro paladar, en todo nuestro cuerpo, pero está presente siempre, a cada momento. Y ahora podemos volvernos sensibles acerca de nuestro cuerpo físico.
de la estructura que nos sostiene. Dándonos cuenta que nosotros tenemos esos elementos dentro de nuestra vida, ahora vamos a llenarnos de agradecimiento, de reconocimiento a esos elementales que nos permiten sostenernos, y vamos a enviarles nuestro amor, ya que están presentes en nuestro existir. Ahora vamos a extender ese agradecimiento, ese amor, y vamos a enviárselo al guardián silencioso de esta ciudad. Y vamos a agradecerle: amado guardián silencioso de esta ciudad, te amamos, te bendecimos, te enviamos nuestro amor. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias porque siempre nos permites prosperar, adelantar. Y asimismo, nosotros te prometemos enviar solamente pensamientos de amor, gratitud, de paz, de prosperidad, de fe en toda esta ciudad. Gracias, Padre, porque así es. Vamos a tomar conciencia de nuestra respiración. Vamos a tomar conciencia del lugar en que nos encontramos. Y amorosamente podemos ir abriendo nuestros ojos. Muy bien, este estudio pues es el que llevan a cabo los magos blancos. Los magos blancos estudian tres factores importantísimos acerca de la vida. Estudian a los elementales, estudian a los ángeles y estudian a los seres de luz. Ese es el estudio en sí de magia. ¿Qué es lo que sucede? Pues los magos blancos pues trabajan directamente con estas energías superiores. Hay personas que se han ido por el lado negativo y han utilizado a los elementos para hacer daño. Eso es justamente pues magia negra. Pero la magia negra no tiene contacto, por supuesto, y carece de todas las cualidades de los ángeles y en este caso también de los seres de luz. Solamente actúan en el plano de los elementales. Por supuesto, por eso es importante conocer todo esto y trabajar siempre en constructivo con los elementales. Porque hay personas pues con su actitud negativa, destructiva y demás, están comandando a los elementales pues a hacer daño, a que tiemble la tierra, a que se agiten los océanos, a que haya un mal clima en sus lugares, en sus sitios. Entonces tenemos que ver eso. Si el lugar en donde nosotros estamos no es un lugar agradable, toca transformarlo. ¿Me entienden? Nos toca a nosotros transformar ese ambiente en el cual nos encontramos. Y eso ocurre justamente con el pensamiento y sentimiento de aquellos pues estudiantes que están trabajando con eso. Vamos a leer quiénes son los magos blancos. Seres que conocen los elementales. Ángeles y demás seres de luz, y hacen uso de ese conocimiento para ayudar a los demás con las siguientes cualidades superiores. Muy bien.
O sea, que los 7 rayos, ¿verdad? Los ángeles, los maestros, los elementales siempre están trabajando por las 7 cualidades. En este caso, unirnos más, que seamos más bondadosos, que seamos más inteligentes, que haya más amor y amabilidad entre nosotros, entre la vida circundante, que haya más pureza, que haya más salud, que haya más provisión y prosperidad y que haya más libertad, perdón y transmutación para todos. Ese es el objetivo de los magos blancos. En este caso, ningún mago blanco utilizaría este conocimiento pues para condenar, para ir en contra de alguien, para hacer daño, ni nada de eso. Eso es justamente lo que hace la polaridad contraria, ¿verdad? Muy bien, los elementales engañosos. Ocurre que en ciertos sitios, pues ustedes saben, los elementales son juguetones, son como niños, ellos no disciernen, ellos no tienen uso de razón. Ellos simplemente replican lo que ellos saben hacer. Esa es su función. Y hay lugares donde algunos de ellos han tomado figuras o formas como si fueran maestros, como si fueran santos, como si fueran ángeles y se le presentan a la gente. Y entonces le hablan así con voz rimbombante y le dicen, yo soy tal y cual y todo esto y vengo aquí a curarte, a darte un mensaje y todo eso. Por supuesto, no, eso no viene de la luz, esos son los elementales engañosos que están engañando a la gente. Ellos viven de la energía, por supuesto, que les prestan algunas personas y por supuesto, eso que están haciendo, pues lo hacen como un juego. Pero hay gente que se los cree y entonces toman esas ideas pues, para su uso y beneficio y demás. Y es lo que algunas personas conocen como los mediums, como las actividades extrasensoriales y todo eso, que son elementales que están allí prácticamente haciendo pues esa situación, ¿verdad? Engañosa. Gustan disfrazarse de maestros y personajes de la historia ya que tienen la facultad de copiar perfectamente lo que desean. Amarlos, agradecerles sin inmiscuirlos en su trabajo ni tratar de gobernarlos es lo que hay que hacer con los elementales, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que hay elementales que se ponen negativísimos y que actúan en contra del ser humano y son los llamados elementales malos. Esos elementales pues justamente son creados con los pensamientos de discordia, de negatividad, de mal uso de la energía y ustedes saben pues que hay lugares donde pues esos elementales se están expresando y en, en cuestión opuesta como lo está haciendo el ser humano. O sea, si el ser humano está hablando mal, pensando negativo, el elemental se revela y actúa en mal y el ser humano es el que lo resiente. Hay gente que critica, por ejemplo, el aire, o critica la lluvia, o que critica el calor, o que critica el frío. ¿Y qué es lo que sucede? Los elementales van absorbiendo eso, van absorbiendo eso, van absorbiendo eso, y hay un momento en que ya no pueden y sueltan toda la cosa. Entonces, pues obviamente es una cuestión que se va haciendo. Hay personas pues que han movido energía negativa y esas personas pues son casi pues van para magos negros, ¿no? Hacen cosas negativas con su pensamiento y su sentimiento y las ciudades pues sufren esas cuestiones en los elementos, en los elementales. Para nadie es pues, secreto que también hace poquito en Ciudad de México pues se movió ahí la tierra, hubo un terremoto, justamente el día donde se celebraba el aniversario de otro terremoto. O sea, ¿qué pasa allí? Es lo que nosotros sabemos en metafísica. Número uno es que todo es mente. Lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Todos los años, en todo México, se le hace su cumpleaños y se le festeja su cumpleaños al terremoto. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Que un día, por supuesto, por estar con la mente en eso, 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 sucede. O sea, no es tan mal los simulacros. El asunto es que el simulacro sea justamente cuando ocurrió una catástrofe.
Porque, ¿qué quiere decir? Estás simulando otra vez lo mismo. Estás simulando, estás simulando, estás simulando, estás simulando. Lo estás atrayendo, estás atrayendo, estás atrayendo. Que el simulacro sea en cualquier día. ¿Por qué no hacemos simulacros una vez al mes ya en un día específico? ¿Me entienden? O sea, eso es así. Número 2, el colectivo mental negativo de la gente. O sea, se juntó, como dicen, la gimnasia con la magnesia, ¿verdad? Se juntó una cosa con la otra y entonces pónganle el recordatorio mental, pónganle la negatividad que puede estar moviendo la gente pensando negativo, haciendo actos de discordia, actos ilícitos, y todo ese tipo de cosas en el sumum, en el cúmulo allí que está metido. Y número 3, pues sí, no hacer uso de la enseñanza, en este caso, pues de la enseñanza que tenemos, que es servicios, decretos, aplicaciones para las condiciones del momento y demás, porque fue aparte un sismo totalmente distinto a lo que se estaba acostumbrado allí. ¿Por qué? Porque fue en una zona donde usualmente no es el epicentro. Entonces no dio tiempo de una reacción, no dio tiempo de una fórmula que se debe de llevar a cabo y demás. Pero bueno, las pérdidas y todo dentro de todo lo que ocurrió, pues bueno, fue lo menos, ¿me entienden? Para una ciudad de 25 millones de habitantes y demás, las pérdidas y los daños que hubo allí, pues fueron lo menos. Dentro de todo eso, pues hubo una protección, un blindaje, el cual pues se pudieron salvar la mayor cantidad de vidas en ese momento. Pero eso es así, ¿me entienden? Debemos de darnos cuenta de cómo está la cuestión. Por supuesto, el terremoto, ¿por qué se mueve la tierra? Pues porque la gente anda terremoteando. Tienen un terremoto mental, tienen un terremoto emocional, tienen un terremoto, se expresa en el plano físico. Es así. La niebla, ¿verdad? La neblina. Es neblina mental, es neblina emocional, es neblina que se expresa en el plano físico. Frío, frialdad mental, frialdad emocional, se expresa el frío, tremendísimo. Eso es así, tenemos que empezar justamente a darnos cuenta de los elementos y empezar a trabajar con esa cuestión, porque todo eso, por supuesto, es falta de conciencia. Y tenemos que darnos cuenta de ese punto, ¿verdad? Vamos a leer acerca de los elementales malos. Dicen, creados por los pensamientos y sentimientos negativos, destructivos, feos, odiosos, ignorantes, mentirosos, belicosos, rencorosos, de la gente que va para magos negros, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos que todo eso pues ocurre y demás por todos esos puntos que están ahí conjuntándose. Bueno, a lo largo de la literatura, de la historia, de la fantasía, por supuesto, se van tocando temas que sí existen en realidad, como es el caso, por ejemplo, de los elementales del agua. Eso está en la película La Sirenita. Un ser que se dedicó, por supuesto, a hablar de los elementales, a crearlos, a meditarlos y todo eso, pues fue Walt Disney. Walt Disney justamente pues nos creó este mundo mágico que en realidad pues él así le puso el nombre, ¿verdad? El reino de la magia. Y en ese reino de la magia, por supuesto, él nos transportaba y nos hacía ver cómo vivían las ondinas, en este caso las sirenitas, ¿verdad? Cómo vive el mundo acuático, que por supuesto tiene su vida propia. En realidad piensen ustedes, imagínense ustedes que el ser humano, lo que ha inspeccionado de los océanos y de los mares y demás, no llega ni al 20% de lo que en realidad está allí metido. Hay gente pues que ama esos océanos, por ejemplo, como Jacques Cousteau, que se metía allí y sacaba sus videos, sus documentales y todo eso, pero es un mundo que nos imaginamos. Hace poquito encontraron como una especie de pez que existía casi como desde el Mesozoico, así desde los tiempos de los dinosaurios y todo eso. ¿Por qué? Porque imagínense cómo está allí de hondo y de profundo, y hay partes pues que no hemos descubierto, pero allí hay vida y vida y vida y vida que no nos imaginamos, por supuesto. En este caso las ondinas trabajan con todo el elemento agua y dan origen a todo ello, ¿verdad? También nos lo ilustró en la película de Blancanieves y los 7
enanos. En realidad los 7 enanos son los gnomos. Así tal cual. Los gnomos se visten como 100 años atrás de su tiempo. O sea, por ejemplo, ahorita estamos en el año 2000, ellos se están vistiendo ahorita como en el 1900. ¿Por qué? Porque van así como atrasados en la moda. Como que les llegan las modas después, ¿verdad? Ahí cuando sea el 2100 y es que ya se van a vestir como nosotros estamos vestidos, pero nosotros, qué ser yo, ya tendremos otro tipo de trajes. Pero en realidad por eso es que vemos que ellos se visten así como aldeanos, ¿verdad? Así de la era medieval. En esas películas, pues que todo eso pues fue imaginado ahí por el 1800, ¿verdad? Son cuentos que siempre han existido y la gente que ha visto a los gnomos justamente relata pues que se visten así con gorritos, con situaciones pues anticuadas, ¿verdad? Porque bueno, ellos viven así y pues está, ¿verdad? Estaba lleva a decir el pitufo, ¿verdad? Pero es el enanito gruñón, el tontín, el dormilón, el enamorado, el feliz, de todo, ¿verdad? Había ahí los enanitos. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a replicar, a replicar, a replicar, a replicar. Esos sí eran muy buenos trabajadores, ¿verdad? No fallaban a su trabajo y era lo que más les gustaba hacer. También está la película de La Bella Durmiente, donde la historia cuenta pues que había 3 hadas. Y esas 3 hadas justamente son las que le dan, cuando nace Aurora, ¿verdad? Se llama la Bella Durmiente, le dan 3 regalos, uno cada una de ellas, y justamente pues hay otra hada que es una ala mala, que es conocida como Maléfica, ¿verdad? Entonces, pues ahí expresa el mundo elemental, es justamente una muy buena película para entender ese mundo elemental. Y luego salió la película de Maléfica, ¿verdad? Con Angelina Jolie y todo eso. Muy interesante, o sea, muy buena película, la verdad. Y pero te expresa justamente por qué ella hacía lo que hacía y cuál era su motivo y te pone a cuestionarte muchas cosas, pero bueno, nos enseña. Sí, ¿verdad? O sea, en la óptica de las circunstancias y demás que ella le tocaba, pues era como una hada defensora, pues, protectora, demás, ¿no? En este caso, pues los elementales también tienen como su trabajo en ciertos ámbitos y distinto, ¿verdad? Y también salió una película del Mago de Oz. Siempre ha existido en el Mago de Oz, ¿verdad? Pero hay unas películas recientes de Oz que son súper buenas, súper interesantes y te explican también pues ese mundo de los elementos. Lo mismo que Peter Pan. Peter Pan pues también es una película que te lleva al mundo ahí de nunca jamás, al país de nunca jamás, donde todos se quedan como niños. Y entonces pues se la pasan muy bien, ¿verdad? Pero entre los niños pues se arreglan y. ¿Cómo se llamaba la tropa de niños? Los... ¿Cómo? Los niños perdidos, ¿verdad? Así. Y ellos eran orgullosos de ser niños perdidos y bueno, ahí estaba Peter Pan, que nunca envejecía tan bien con ellos. Entonces, bueno, esas películas, por supuesto, que nos van conectando con ese mundo elemental. También está Campanita, ¿verdad? Que allí que luego sacaron la secuela de las películas de Campanita, que te habla del mundo de las hadas. Justamente cómo trabajan ellas con las flores, con los aromas de las flores y todo lo que está allí justamente a cada instante. Y también pues la película de Harry Potter, ellos trabajaban con los elementales, ¿verdad? A cada instante y demás se conectaban con cierta cosa, incluso hablaban con ellos y tenían esa situación. Hay una villa ahí de Harry Potter, que hay una me parece en Orlando, hay otra en Reino Unido y otra en Los Ángeles, que tú te compras tu varita y esa varita está programada. Aparte de que hay una tienda de varitas, ¿verdad? Como la tienda de Harry Potter. Entonces hay lugares donde tú mueves tu varita y entonces, qué sé yo, le haces así al árbol y se mueve el árbol. O sea, tienes que hacer un pase mágico según para que se mueva. ¿Qué es lo que ayuda a eso? Pues a que nos conectemos nuevamente con el mundo de los elementales. Prácticamente es así. Y las varitas mágicas, por supuesto, existen. Son la extensión en sí de nuestro dedo índice. Nuestro dedo índice es la primer varita que se nos da. Pero nosotros, llega un momento, bueno, eso se estilaba desde la Atlántida. El lugar de varitas de madera eran varitas de cristales, de cuarzos. Y por medio de esos cristales eran programados.
Y esa programación insertada en los cristales hacía que cierta varita pues tuviera ciertos atributos de acuerdo al dueño de la varita. Y entonces pues ahí sucede, ¿verdad? Que uno pues tiene sus varitas mágicas y empieza de acuerdo, qué sé yo, si esa varita servía para curación, pues sanabas a la gente. Pero ¿qué sucede? Eso por supuesto que funciona porque estos elementos son conductores de la energía. Los cristales pues, son superconductores, prácticamente la tecnología que hoy utilizamos está basándose ya en cuarzos, en diamantes. Y en este caso las varitas de madera, pues la madera también es conductor de la energía. Que por ejemplo en la de Señor de los Anillos era un báculo. El báculo. Que ese también existe, hay un báculo de la salud, que es el báculo de Asclepio. Y así, obviamente, pues la naturaleza permite que el ser humano se extienda más, pueda más, sirva más, pues. Entonces, por supuesto, pues la tecnología, ¿para qué sirve? ¿De qué está hecha la tecnología? De elementales. ¿Y para qué sirve? Para que nosotros nos podamos extender más, para que podamos hacer más con menos a lo mejor, o prestar un servicio mayor, mayúsculo. Entonces, bueno, hay que estar agradecidos siempre a esos elementos de la naturaleza y llevarnos bien con ellos, porque prácticamente todo es elementales. Tu coche es un elemental, ¿verdad? Compuesto de muchos elementales, a lo mejor plástico, allí va, a lo mejor metal, a lo mejor hay algo de fuego allí, a lo mejor agua necesita, todos los elementales están allí, entonces cuando tú te llevas bien con los elementales no te dejan solo. Ha habido casos, ¿verdad?, en los cuales estudiantes, qué sé yo, se lanzaron de un lugar a otro y pues con un coche que no estaba en condiciones y demás, de pronto llegaron a su destino. Al día siguiente este metafísico fue a ver al lugar donde reparan los autos y demás y le dijo, oiga, ¿desde dónde dice que trajo el coche? No, pues aquí era una ciudad como a 4 horas. Pero ¿cómo pudo ser que haya llegado si le hacía falta la manguera que conectaba el aceite con el motor? Cosas de ese tipo. Impresionantes, por supuesto, pero es que los elementales no te dejan solo. Si tú la llevas bien con ellos, ellos van a hacer que no te falte absolutamente nada. Entonces, es sumamente importante ese trabajito. Y bueno, ya saben, todo esto está basado en el texto Elementales de Rubén Cedeño. ¿Dudas de lo que acabamos de estudiar? Muy bien, pues vamos a cerrar esta sesión con la práctica de la donación. Estas actividades se sostienen gracias a la donación de los asistentes que participamos de ellas, ya que pues, no se cobran y este objetivo es que más personas puedan recibir esta enseñanza. Decimos que esta es una donación consciente que hacemos pues, para que se puedan seguir pues, pagando los sitios, la renta de los espacios y demás, que es justamente pues, para lo que sirve la donación y que tengamos más enseñanza en el futuro.